No sé hasta qué hora esperamos para que termine de entrar la gente. Todavía sigue llegando gente. No, yo te decía, pero tal vez tuve el micrófono deshabilitado en ese momento, pero te decía que ya iba a ser hora en cualquier momento. Yo pienso que, bueno, ya ahorita sí ya dieron las 3. Yo creo que podemos empezar con la sala. Tenemos más de 25 personas, 46 personas. Sí. Ok, entonces empezamos ya. ¿Sí? Bueno, para los que no me conocen, mi nombre es Ana Gabriela Araúz. Les voy a presentar mi trabajo de graduación, cuyo profesor asesor fue el profesor Rodrigo Guardia. El título es Regeneración de un espacio público en Amador, análisis y aplicación del índice de espacio público. Bueno, en resumen, el trabajo es el estudio de un espacio público existente que se encuentra en desuso y se propone hacer un análisis de la literatura y la aplicación de una metodología para establecer cuáles son las razones del desuso y entonces proponer una aplicación para que este espacio se use. El trabajo se divide en 4 partes. La primera parte es la introducción, que es la regeneración del espacio. La segunda parte, el análisis del sitio, no es más que la presentación del caso de estudio. La tercera parte, la metodología, que es el índice de espacio público, o PSI por sus siglas en inglés. Y al final está la propuesta de diseño, que no vendría siendo más que la aplicación. La primera parte de regeneración del espacio. Cuando estaba buscando cómo titular el trabajo, encontré un ensayo que hablaba sobre diferentes palabras que usamos cuando queremos referir a cambios que se van a hacer en el entorno construido. Entonces, una de las palabras de las que hablaban era revitalización, que en un contexto de diseño urbano involucra cambios físicos y sociales, pero hay autores que indican que la misma etimología de la palabra significa volver a dar vida, y no es que estos lugares perdieron la vida, sino que más bien tomaron otro camino de desarrollo. Otra palabra que escuchamos bastante es la renovación, que se limita únicamente a cambios físicos y estrategias de demolición. La rehabilitación, que no es más que, también es una acción física, pero se usa más para asegurar la estructura de un edificio o adaptar al edificio a estándares de eficiencia energética. La restauración es la reparación de un edificio de carácter patrimonial, y la rezonificación, que es el cambio del uso del espacio urbano mediante procesos administrativos asignándole un código nuevo. Y este ensayo lo que decía era que la palabra correcta que debe usarse cuando estamos hablando de un cambio como el que se propone en el trabajo es la palabra regeneración. Porque la definición de regeneración es visión y acción comprensiva e integrada que busca resolver problemas urbanos y conseguir progreso prolongado en las condiciones económicas, físicas, sociales y ambientales de un área que ha sido sujeta a cambios o que ha tenido la oportunidad de reformarse. Los principios de regeneración, según Roberts, son los siguientes: el análisis detallado del sitio que se está estudiando, la adaptación simultánea de estructuras físicas, sociales, económicas y ambientales de una manera balanceada, la sostenibilidad, también en líneas generales la participación ciudadana y la medición del progreso. La medición del progreso se refiere a hacer una evaluación del proyecto una vez ya está en sitio. O sea, no solamente se acaba cuando el proyecto está terminado, sino es que se evalúa si las decisiones que se tomaron en el diseño fueron las correctas y se hacen adaptaciones. Entonces, como esta primera parte es la introducción, aquí es donde hago toda la revisión de la literatura. Entonces, una intención para ordenar mejor todas las referencias que estaba manejando fue la de dividir las referencias entre los aspectos intangibles y los aspectos tangibles de la regeneración. Porque como en la definición se está explicando, Roberts dice que es visión y acción comprensiva e integrada. Eso quiere decir que además del cambio físico, también estamos viendo aspectos no físicos, aspectos filosóficos que afectan lo mental y lo comprensivo. Entonces, cuando estaba buscando referencias sobre lo intangible, me encontré, o sea, tenía que buscar referencias sobre psicología. Y dentro de la psicología existe la psicología ambiental, que es el área dentro de la psicología que trae en conjunción y análisis las transacciones e interrelaciones de las experiencias humanas y acciones con aspectos sociofísicos del entorno. Quiere decir que es básicamente todo lo que pasa en nuestra cabeza en relación con todo lo que está pasando fuera de ella. Entonces,
Dentro de la psicología ambiental se maneja el término de apego al lugar. El apego al lugar se compone del ambiente físico, las actividades o situaciones y eventos, y los significados individuales o colectivos que las personas le den al lugar. Para que exista el apego al lugar, tiene que existir la identidad del lugar y la dependencia del lugar. La primera son apegos emocionales o simbólicos, y la segunda son apegos funcionales o físicos. Como ahorita solamente estamos hablando de la parte intangible, me voy a enfocar en la identidad del lugar. La identidad del lugar la define Relf como la persistencia de igualdad y unidad que permite a un lugar ser diferente a otros. Hay estudios que indican que mudarse por considerar un lugar atractivo hace a las personas más propensas a formar una conexión emocional con el espacio, versus personas que se mudan por fines prácticos, porque quieren estar más cerca del trabajo, porque quieren estar más cerca de un familiar o lo que sea. Estudios han demostrado que las personas tienden a demostrar más apego a sus hogares que a su comunidad, porque tienen la habilidad de diseñar sus casas y reflejarse en ellas. Entonces, entender el apego al lugar es importante para crear, sostener y ratificar el significado de los lugares. Pero entonces, para entender como un ejemplo puntual la importancia del significado de los lugares, les traigo una herramienta que usan los sociólogos y los psicólogos del ambiente, que se llama el subjective well-being. El subjective well-being o su bienestar subjetivo es la evaluación de pensamientos y emociones sobre la vida. Dentro del subjective well-being hay diferentes clases, y una de ellas es el momentary subjective well-being, o bienestar subjetivo momentáneo, que es la evaluación de felicidad momentánea. La presencia y calidad del espacio público tiene una incidencia directa con el momentary subjective well-being. En otras palabras, la presencia y calidad del espacio público tiene una incidencia directa con la evaluación de la felicidad momentánea. El momentary subjective well-being define el bienestar en términos de conseguir placer y evitar dolor. O sea que en el diseño urbano, el espacio público nos ayuda a conseguir placer y evitar dolor. O sea, es básicamente parte de nuestra felicidad. Entonces, como estamos hablando del significado de los lugares, quiero definir exactamente qué es un lugar. Los lugares son centros significativos de nuestra experiencia inmediata en el mundo. Ser humano es vivir en un mundo que está lleno de lugares significativos. Ser humano es tener y conocer tu lugar. Este entendimiento del lugar puede contribuir al mantenimiento y restauración de lugares existentes y en el desarrollo de nuevos. Sin un entendimiento completo del lugar en el sentido de su significado humano, resultaría muy difícil saber por qué un lugar particular es especial, y no se podría entender por qué otros no lo son. El sentimiento de estar dentro de un espacio es la estructura del lugar con respecto al significado en la vida humana. Entonces, muchas veces nos encontramos con lugares que no son centros significativos de nuestra vida. Entonces, estos lugares son no lugares. La definición concreta de este autor es que si un lugar puede ser definido como relacional, histórico e interesado con la identidad, entonces un espacio que no puede definirse como relacional o histórico o interesado con la identidad será un no lugar. Entonces, ¿cómo transformamos un no lugar en un lugar? La literatura propone que se debe crear una experiencia nueva en el espacio. Una experiencia nueva se crea mediante la reinterpretación de las rutinas existentes proponiendo nuevas y la reorganización de estructuras espaciales de un espacio público. Un ejemplo puntual de un grupo que eran como expertos creando experiencias nuevas en el espacio eran los señores del situacionismo. El situacionismo es un movimiento artístico y teórico de 1957 a 1972. Surgió en la decadencia del Dada y el surrealismo y desafían convenciones culturales. Ellos tenían ideas de filosofía que abarcaban desde un activismo anticapitalista hasta artes tácticas de guerrilla. El personaje principal de situacionismo en arquitectura es el señor Constant, el que está aquí. Entonces, Constant tenía un proyecto que se llamaba Nueva Babilonia, y él definía, la Nueva Babilonia era una serie de maquetas y dibujos, o sea, nunca se hizo, era todo como conceptual, y él la definía como que no se detiene en ninguna parte porque la Tierra es redonda, no conoce fronteras porque ya no hay economías nacionales ni colectividades, porque la humanidad es fluctuante. Cualquier lugar es accesible a cada uno y a todos. Todo el planeta se convierte en la casa de los habitantes de la Tierra. Cada cual cambia de lugar cuando lo desea. La vida es un viaje sin fin a través de un mundo que se transforma con tanta rapidez que cada vez parece diferente. Constant, en este concepto, le da la oportunidad a los usuarios de que sean ellos los que decidan cómo moverse en el espacio. Ellos mismos, los usuarios, son los autores de los lugares en los que se están desarrollando.
Es un concepto que refuerza la identidad del lugar creando experiencias nuevas. Entonces, reconociendo la importancia de las emociones en la experiencia humana, los situacionistas desarrollan el argumento de la necesidad de crear situaciones conmovedoras y happenings en el espacio. Entonces, otra referencia importante del situacionismo es el señor Guy Debord, que fue un escritor, filósofo y cineasta situacionista. Él argumentaba que la arquitectura debe moverse emocionalmente mediante situaciones más que por formas. Y él argumentaba, concentrándose que el estudio de las leyes precisas y de los efectos exactos del medio geográfico, construido o no construido en función de su influencia directa sobre el comportamiento afectivo de los individuos. Toda esta recopilación de la literatura, de la parte intangible, es con la intención de resaltar que la experiencia del comportamiento humano se desarrolla mediante una red de memorias e identidades adjuntas al entorno. El lugar es el canvas en el que todos los elementos abstractos que nos hacen humanos se dan. Es por eso que son tan importantes. Entonces, cerrando esta parte y siguiendo con lo tangible, que es lo material, lo físico, ellos son los medios para crear nuevas experiencias en el espacio público. Una de las referencias que usé fue, bueno, el apego al lugar. Ahora estamos hablando de la dependencia del lugar, los apegos funcionales o físicos. Una referencia que usé para la parte tangible es la imagen de la ciudad de Kevin Lynch, donde él dice que la esperanza y los placeres colectivos y el sentido comunitario pueden ser convertidos en carne. En esta parte, el libro de Lynch, para los que no saben, él está describiendo en su mayoría aspectos tangibles, ¿no? Pero entonces en esta parte, él señala la importancia de la relación entre los elementos tangibles con lo abstracto. Entonces, como para entender la conexión de esto, un ejemplo que se me ocurrió fue que si nosotros hacemos un estudio de un espacio público en una comunidad, y resulta que la comunidad le gusta mucho bailar, y nosotros en el espacio público hacemos una tarima, las personas no van a usar el espacio público porque nosotros pusimos la tarima, las personas van a usar el espacio público porque les gusta bailar, que eso va de la mano con lo que les estaba diciendo antes, que decían los situacionistas de las situaciones conmovedoras. O sea, cómo mover el diseño mediante emociones más que por forma. Entonces, en la imagen de la ciudad, Lynch habla sobre la imaginabilidad. La imaginabilidad es la cualidad de un objeto físico que da una probabilidad alta de evocar una imagen fuerte en cualquier observador. Para conseguir imaginabilidad, tiene que existir la singularidad, que es la habilidad de un objeto de ser diferente a los demás. La sencillez de la forma, que es tomar hechos complejos y hacerlos percibir como simples. La continuidad, que es la repetición de la forma, el material o el elemento. El predominio es llevar el objeto al umbral de atención. La claridad del empalme se refiere a la conexión del espacio urbano con los elementos dentro y fuera de él. La diferenciación de dirección son asimetrías, gradientes que diferencian un extremo de otro. El alcance visual tiene que ver con la transparencia y la superposición. La conciencia del movimiento es la manera en la que se va a mover el usuario a través del espacio, que esto se consigue mediante sendas. Y bueno, las series temporales, que son las secuencias que se experimentan a través del tiempo. Otra referencia importante en la parte tangible son las 101 cosas que aprendí en la Escuela de Diseño Urbano. Dice que nosotros preferimos espacios cerrados que abiertos. Estos cerrados, realmente la palabra que usaba en inglés era enclosure, que significa recinto. Nosotros, los ciudadanos, no el departamento de policía, hacen las calles más seguras. Esto que siempre escuchamos de gente viendo gente, hace los espacios públicos más seguros. Simple, no simplista, es enfocarse en la esencia del problema que se tiene. Complejo, no complicado, se refiere a un sistema que involucra varios sentidos de la experiencia, que va más o menos como lo que dice la imaginabilidad. No solo diseña y responda, que es lo que estamos haciendo con toda esta referencia de literatura, que es mediante el análisis y la documentación se pueden enmarcar condiciones que de otra manera hubiesen estado ocultas. Y bueno, que debemos ser, los diseñadores debemos diseñar lugares en lugar del espacio, que esto básicamente resume toda la primera parte, toda la introducción, porque entender que el espacio es un ambiente físico, es lo tangible, y que un lugar es un espacio físico en que las personas tienen un vínculo, o sea que sería lo tangible más intangible. Entonces, cerrando toda esta parte de la revisión de la literatura, seguimos con el análisis del sitio. El espacio público en el que se hizo el proyecto fue la Plaza de la Cultura y las Etnias, es la fotografía que ven acá.
La Plaza de la Cultura y las Etnias está ubicada en Amador, en esa parte marcada. Amador, o el Causeway, es un relleno que unió las islas Nao, Flamenco y Perico. Inició en 1908, se conectaron en 1912 y terminó en 1914 durante el siglo XX. Fueron utilizadas por Estados Unidos con el pretexto de que esto servía para un lugar estratégico para la seguridad del canal. Y en 1999 pasó a manos panameñas. Y se va pareciendo cada vez más a lo que conocemos hoy. Y bueno, el proyecto no está ubicado en la parte de las islas, sino que está ubicado en la parte del relleno, entrando como si uno fuera para el Fridays, diagonal a la cancha de fútbol y al lado del estacionamiento donde Medio Panamá aprende a manejar. Está ahí. Entonces, esta es la planta, el polígono donde se ubica la Plaza de la Cultura y las Etnias. Esta plaza nació como una iniciativa del Patronato de la Plaza y la Cultura y las Etnias para conmemorar el centenario de la República. Este patronato, después de que hizo el proyecto, cede el terreno a un tour operador del Causeway. Y así fue como yo me enteré del proyecto. En este tour operador trabaja un señor que, bueno, nosotros nos conocimos por otro proyecto de investigación que yo estaba haciendo. Y él me dice que ellos tienen este terreno y que la plaza no se usa y que quieren que se use y quieren conservar la casa que está marcada en blanco acá para usarla como un centro de visitantes. Entonces, realmente el programa de diseño, como todo el proyecto comenzó allí, como que queremos que este lugar que no se use, ¿no? Entonces, me pareció interesante porque está ubicado en Amador, que es uno de los pocos lugares en Panamá que ofrece espacio público de calidad. Tiene estacionamiento cerca, que a lo mejor eso puede ser una desventaja de Amador ahora que lo cambiaron. En la foto que les mostré casualmente, ven que hay como carros estacionados como donde no deben estar porque no hay suficiente estacionamiento. No es el caso de este lugar. Y además de eso, cuando uno va, que eso lo vamos a ver más adelante, las áreas que no están intervenidas alrededor del espacio se usan más que el espacio. Entonces, era interesante saber, más allá de si nos gusta o no nos gusta estéticamente el espacio, es saber como puntualmente, como exactamente por qué no se usa. Entonces, esta es otra fotografía. Hay una descripción del periódico que hizo el arquitecto que diseñó esto, y la descripción incluye demasiado simbolismo. Entonces, pareciera que la intención de la obra es más simbólica, más monumental, más contemplativa. Él habla mucho de que hay muchas cosas aquí que se refieren como al crisol de razas. Entonces, hay una parte del trabajo donde hablo que el crisol de razas actualmente no es algo que identifique a Panamá como algo que es diferente al resto de los lugares en el mundo. O sea, en un mundo globalizado donde hay más gente de diferentes partes en más partes, o sea, no es realmente algo, el crisol de razas, que aporta la identidad de Panamá, al menos no actualmente. Entonces, estas son más fotografías de la Plaza de la Cultura. Okay. Ahí está la casa existente. Y bueno, la intención del proyecto no es criticar la obra o desacreditar al arquitecto o a las personas involucradas, sino más bien analizar objetivamente las razones del desuso, que es una patología muy común, y proponer una solución en base en evidencias encontradas tanto en la revisión de la literatura como en la metodología que les voy a presentar más adelante. Bueno, siguiendo con el entorno físico, la mayoría de los espacios tienen una zonificación de turismo urbano, que también tiene el sitio de estudio. Hay muy pocas áreas con zonificación de residencia, y bueno, el terreno que tenemos al frente tiene zonificación de comercio de alta intensidad. Según los usos de suelo, creo que lo que más salta al ojo es la cantidad de espacio libre que hay, la cantidad de espacio verde que hay, me parece que es algo positivo. También hay como comercios de manera como esporádica en diferentes puntos, y de nuevo la parte de residencia, que puede ser algo poca. Muy pocas personas residen en este lugar, y la mayoría de las personas que están en Amador y hacen uso de las facilidades que tiene Amador, realmente se trasladan a Amador para hacer eso. Aquí la gente come, va a conciertos, pasea al perro, hace ejercicio, hace todo menos vivir. Le digo que es como una ciudad patio en lugar de una ciudad dormitorio.
En cuanto a las edificaciones, bueno, la mayoría de los edificios están entre 3 y 5 plantas, o sea que es bastante horizontal con respecto al resto de la ciudad de Panamá. En cuanto a la jerarquía vial, Amador solamente tiene una calle de acceso y salida. Hay un análisis que hago con el tráfico en el libro, donde se ve que la mayoría de las personas que vienen acá vienen los días fines de semana. Me imagino que tiene algo que ver la cercanía que tiene eh, con el Puente de las Américas, aquí. Entonces, eso puede ser como esto está siempre congestionado, una de las razones por las cuales muchas personas no vienen acá. Además, nada más tiene una sola entrada. Y eso, a pesar de que hay como una conexión física que une el resto de las islas con la ciudad, pareciera que por tener solamente este acceso, tiene una cualidad inherente de isla de todas maneras. Y bueno, a lo mejor una solución para esto podría ser lo que están hablando de conectar esto con la cinta 3 a futuro, no sé. En cuanto a las facilidades comunitarias, lo que más salta a la vista aquí son los 3 centros de convenciones que hay en un radio de 500 metros. Es importante, y bueno, al frente del sitio que está, bueno, hay comercios esporádicos y al frente hay una cancha privada de fútbol. En cuanto al entorno estético, es imposible no mencionar el Museo de la Biodiversidad. Es un punto que atrae bastante personas al sitio, a Amador, seguido por el edificio más grande que también tenemos, que es el nuevo Centro de Convenciones Amador, un edificio nuevo, y bueno, la casa que está en el mismo lote que estamos estudiando. Es una casa con arquitectura canalera, la construcción está sobre pilotes, tiene el portal, y la planta que vi, pareciera que en algún punto pudo haber tenido los baños afuera, que es otra característica. Se nota que a la casa le han hecho un montón de cambios. Las personas del tour operador dijeron que querían mantener la casa, me imagino que por un tema de practicidad, pero considero que además de eso, la casa tiene o sea, el elemento puede iniciar una conversación, puede iniciar un discurso y cuenta una historia, entonces siento que eso le da como un valor agregado al sitio. En cuanto al entorno económico, el grupo de ingreso de hogares por vivienda particulares en Amador, según el censo 2010, el 57.14% de las personas de los hogares reciben más de $5.000, seguido por el 17.14% que está entre 3.000 y 3.999. Quiere decir que la mayoría de las personas que están aquí tienen según esta tabla, tienen una buena calidad de vida. El mínimo son $1.700, el máximo $2.627 por metro cuadrado y el promedio es de $2.109. En Amador, como mencioné anteriormente, no hay grandes inmuebles. Esto puede ser por el costo que tiene la tierra. También puede ser por la cualidad inherente de isla, de que es difícil entrar y salir de este lugar porque nada más tiene ese solo acceso. Y otra razón podría ser la normativa de región interoceánica, que a veces la respetan, a veces no la respetan, pero podría ser, que hace que sea más difícil construir aquí. Siguiendo con la metodología que escogí, es el índice de espacio público. El índice de espacio público, o Public Space Index por sus siglas en inglés, es una metodología creada por Vikas Mehta para evaluar el espacio público de manera sistemática y determinar su calidad. Entonces, el espacio público, el PCI, estudia el espacio público dividiéndolo en 5 aspectos. Uno de ellos es la inclusión, que es la habilidad de llegar al espacio para entrar y usarlo, y para que las personas estén en el espacio y lo usen. Las actividades significativas, que es la cualidad que tiene el espacio de ser útil y satisfacer necesidades. La comodidad, que se concentra más que nada en necesidades fisiológicas y comodidad térmica. La seguridad, que es la habilidad de una persona de sentirse segura por factores físicos pertinentes al crimen y el tráfico. Y por último está el placer, que es la cualidad del espacio de ser percibido como placentero cuando tiene un alto grado de calidad espacial y complejidad sensorial, que en otras palabras es imaginabilidad. Algo curioso es que el autor que creó el PCI, Vikas Mehta, él es uno de los coautores del libro que les dije de 101 cosas que aprendí en la Escuela de Diseño Urbano. Él es uno de los coautores de eso. Lo que tiene el PCI es que las preguntas de cada uno de estos aspectos encajan muy bien con
casi toda o toda la revisión de la literatura que hice anteriormente, tanto en los aspectos intangibles como tangibles. Como que estos 5 aspectos abarcan eso muy bien. Entonces, otra cosa que divide el PCI es que además de estudiar los aspectos por separado, también divide por tipo de espacio público. Calle, plaza o parque adjunto, plaza o parque separado. En este caso es plaza o parque adjunto a un edificio. Entonces, se compone de 29 o 32 variables que son observables y calificables, y 11 de ellas son perceptivas y deben ser calificadas por los usuarios del espacio. Entonces, Vikas Mehta dice que esto debe hacerse, 2 investigadores deben ir al espacio, a aplicar el PCI de manera individual, diferentes días de la semana en diferentes horas, tanto días de semana como fines de semana. Entonces, anteriormente les dije de las 11 variables que son perceptivas y deben ser calificadas por los usuarios del espacio. Una de las premisas del trabajo era que las personas no venían acá. Entonces, ¿cómo evalúo la opinión de 11 ¿cómo hago que diferentes personas me contesten las 11 variables? Porque no hay personas, no se puede. Entonces, lo que opté a hacer fue, con un compañero, visitamos el espacio. Esta es la tabla de visitas. Yo soy el investigador 1, mi compañero es el investigador 2. Hicimos todas estas visitas, y entonces el resultado del PCI no se hizo de manera individual, sino que llegamos a un consenso, con la intención de no saltarnos los 11 puntos que eran perceptibles por los usuarios del espacio, porque consideraba que eran puntos muy importantes. Entonces no quería que se cambiara tanto el PCI. El PCI Meta lo diseñó para comparar diferentes tipos de espacio público y saber cuáles eran mejores en actividades significativas, cuál era mejor en seguridad y todo esto. Él no se esperó que se fuera a estudiar un espacio que no tuviera persona, porque ese ya es el primer indicativo que dice que el espacio tiene un problema. Entonces, en el caso particular de este proyecto, no se está usando el PCI para saber si la calidad del espacio era buena o mala. O sea, ya no hay personas, ya sabemos que no está bien. Entonces, lo que se quería saber era cuál de los aspectos del PCI eran los que estaban más críticos. Esta es una captura del PCI en la parte de comodidad. Es largo, no se los voy a mostrar todos, pero para que vean más o menos cómo es. A ver aquí. En la 20, este es el aspecto del espacio público, es la comodidad. La variable es lugares para sentarse sin tener que pagar por bienes y servicios. La ponderación, esto es en relación con todo el índice. El criterio de puntuación, dependiendo de cómo le va esto. El criterio de evaluación determinado por conteo y la evaluación que le da. Aquí, como dice lugares para sentarse sin tener que pagar por bienes y servicios, hay varios en varias partes del espacio, entonces la evaluación era de 3. Y el puntaje sale a partir de multiplicar la evaluación por la ponderación. Entonces, por ejemplo, en el 25 dice clasificación subjetiva del usuario. Entonces, evidentemente no había usuarios, así que se hizo el consenso. Pero la variable que se está estudiando eran condiciones físicas y mantenimiento apropiado percibido del espacio. 2. Ustedes vieron las fotografías que le enseñé y no hay mantenimiento. Entonces, en lo absoluto, 0, 0 por 2, 0. Y eso fue lo que tenía. Habían muchas de estas que con la cantidad de visitas que hicimos era fácil, es que era muy obvio, entonces por eso no quise saltarlas. Bueno, siguiendo con los resultados, en inclusión sacó un 58%, en actividades significativas 23%, en comodidad 50% y en seguridad 63%, y en placer 35%. Quiere decir que los aspectos que eran más críticos eran las actividades significativas y el placer. La evaluación total del PCI, sumando todo, era 34.5%. El parámetro según Meta para que se hagan cambios en el espacio público es que tiene que ser menor a 60%. O sea, si tiene menos de 60, hay que hacer cambios. O sea, que hay que ponerle dinamita. La propuesta de diseño. Ya que tenemos cuáles son los aspectos más críticos, esos son en los que se va a concentrar el diseño, pero entonces, ¿qué va a ser el diseño? De nuevo, según por las observaciones que hice en el sitio, las pocas veces que vi personas, la mayoría de los casos eran niños que iban con sus papás. Entonces, por eso decidí hacer un parque infantil. Las recomendaciones de seguridad para un parque infantil son que debe tener separación por edades,
evitar aberturas entre 9 y 23 centímetros, debe tener superficies que absorban el impacto, gravilla, arena, mantillo de caucho, superficies unitarias de goma, trozos de madera, son recomendaciones, y las alturas sin barandales que deben respetarse según la separación por edades. Entonces, estas son recomendaciones de seguridad americanas, son las que puedo encontrar. Adicional a eso, encontré un estudio donde se estudiaban las temperaturas superficiales promedio de 103 parques en Estados Unidos al mediodía, y los resultados que tuvieron fue que las superficies unitarias de goma tienen una temperatura superficial más alta que el resto de los materiales que se encontraron en los parques infantiles, y que la madera, por el contrario, tenía la temperatura superficial más baja, que era algo, me parece que era importante para tomar en consideración. A pesar de que la comodidad creo que fue el aspecto con el puntaje más alto, la idea no era como ignorar los otros aspectos, sino más bien concentrarse específicamente en el placer y en las actividades significativas. Entonces, cuando pensamos en un parque infantil de niños, es más o menos como una cosa así, y es estandarizado, sigue todas las reglas de las recomendaciones de seguridad. Pero resulta que, según la literatura, eso no procede. Los Adventure Playgrounds nacieron en Copenhague en 1945. Una arquitecta inglesa fue a Copenhague, los vio, se los trajo a Inglaterra. En ese momento se llamaban Junk Playgrounds o parques de basura, y ella los trajo a Inglaterra y los llamó Adventure Playgrounds. Los Adventure Playgrounds eran espacios vacíos que llenaban de basura y cosas movibles, y los niños, parecido más o menos a lo que decía Constant cuando describe la Nueva Babilonia, eran los que diseñaban el espacio en donde iban a jugar. Entonces esto se convirtió en un fenómeno global, y el concepto de esto es tener un riesgo controlado. Entonces, hay mucha evidencia que dice que los parques infantiles deben ser diseñados para que los niños tomen más riesgos, y la investigación también dice que estos lugares son más saludables y seguros para los niños a un nivel de desarrollo. Formalmente, las recomendaciones según la literatura es que los patrones simétricos captan la atención de los niños, y que los juegos de niños deben evitar estandarizaciones muy rígidas que limiten la necesidad de desarrollo de los mismos. Entonces, según esta investigación, el parque infantil moderno debe tener mínimo tres de estas características: variedad de superficies, áreas naturales instaladas para jugar, evitar secuencia de juegos, equipamiento movible, no incluir exclusivamente plataformas tradicionales de juego, y ser diseñados para diferentes grupos de edades. Y esto, de alguna manera u otra, encaja con los Adventure Playgrounds. Entonces, al final de toda esta revisión y de las recomendaciones de seguridad y lo que decía la literatura, me encuentro con estos dos límites de cosas que dicen de cómo deben ser los juegos de niños. Entonces, la propuesta empezó a salir más o menos por aquí. Pensando en lo que decía la referencia que les mostré anteriormente sobre los patrones simétricos, me interesó usar esta forma por simétrica y porque es muy cómoda de trabajar. Es un módulo muy flexible. Entonces acá ven esta parte de aquí, el Serpentine Pavilion de Sou Fujimoto, que es una instalación. Esta es la parte de adelante de un hostal, y tienen como espacios para que la gente se siente. Aquí es la parte de arriba de un edificio, que tienen como un huerto público, y bueno, la biblioteca abierta en Vietnam, que está por todos lados. Adicional a ese tipo de referencias, también vi referencias de mobiliario, que a pesar de que esto no es tan grande, la forma en la que está conformado, a pesar de ser pequeño, tiene como esa sensación de recinto, que también decía literatura que debe tener. Y bueno, estas otras referencias, de la manera en la que están dispuestas las cosas, era un poco como la sensación de la experiencia que quería que tuviera el módulo. Entonces, tomando en consideración todo lo que dijimos antes de lo intangible, lo tangible, el resultado del PCI, las referencias de diseño, las recomendaciones de seguridad y las recomendaciones de literatura,
El programa de diseño lo que busca es concentrarse en actividades significativas, en la imaginabilidad, la presencia de mobiliario urbano, tener espacio para servicio de comida informal. Esta parte está puntualmente en el PCI. Subespacios para crear sensación de recinto. Considerar la iluminación artificial, porque en la parte de seguridad hay una parte que habla sobre iluminación artificial y este lugar no tiene nada de luz en la noche. Mantener árboles existentes pensando en el tema de la sostenibilidad que hablaba Roberts en los principios de regeneración y la creación de sendas que nos ayudan al alcance visual de los usuarios. Entonces, este es el sitio actual, la Plaza de la Cultura y las Etnias y la casa existente. Entonces, dejó de existir la plaza porque sacó 34.5%, o sea que hay que cambiarla. Y aquí estoy proponiendo la creación de sendas. Una de ellas es por el estacionamiento, porque es una entrada que se va a usar bastante. Aquí estoy considerando que pueda existir una futura conexión con un espacio público que se desarrolle alrededor del sitio y también una conexión que exista con una parada de bus existente, que puede ser una posible llegada de las personas, la acera izquierda y la acera derecha. Y bueno, en el centro es esto que recorre todo el espacio y conecta todas las sendas. Las áreas de juego las coloqué de tal manera que no interrumpieran la entrada hacia el centro de visitantes y adicional coloqué una media cancha de baloncesto orientada al norte, también dispuesta de tal manera que si esto se expande pueda crecer hasta el lado de acá. En esta parte consolidé las áreas verdes y bueno, a la hora de colocar estos módulos que le enseñé en base, la idea era, aquí, o sea, más o menos esto es el módulo para tener sombra, son plataformas y esto es para crear espacios de recinto. Entonces, el concepto es básicamente tomar esto y colocarlo de manera aleatoria para evitar las estandarizaciones y así colocarlas en el sitio. Más adelante les enseño una imagen donde esto se ve mejor. Y adicional a las áreas de juego de niños, estoy incluyendo áreas de descanso de adultos, el área de comida informal y columpios. Esta es la planta final del proyecto. Esta sería la entrada de los estacionamientos, la entrada izquierda, derecha, y esta sería para la conexión con la parada de bus. Es la media cancha de baloncesto, la casa existente, y aquí están las tres áreas de juego de niños. La parte rosada es superficies unitarias de gomas para evitar, para este tema del impacto cuando los niños juegan. La jerarquización de esto es que los niños más grandes evidentemente van a necesitar más espacio, entonces se va así sucesivamente. Los árboles que están existentes se mantienen y se proponen nuevos. Es básicamente la planta del proyecto. El módulo más de cerca, los cubitos que les estaba mostrando, estos son los diferentes tipos que hay. Es un módulo de 35 por 35, todos sus lados. Está esto que es como abierto, pueden o no pueden tener base de madera, y estoy incluyendo un módulo que sirva para poner plantas. Una recomendación que me dieron fue de tener el mismo módulo pero multiplicado. Esto aporta bastante a la manera en la que se ve el proyecto. Esa fue una buena recomendación. Y bueno, es lo mismo, solamente que en su versión grande. La idea de tener este módulo, además de la parte de los patrones simétricos, era que por la forma que tiene es muy cómoda. Entonces, como vieron en las referencias, puede ser literal cualquier cosa. Pensando en los principios de regeneración sobre la medición del progreso de los proyectos que ponemos, consideré que si, por ejemplo, se hace el proyecto del parque de niños, pero resulta que por lo que sea no puede servir como parque de niños, el módulo tenga la habilidad de poder convertirse en cualquier cosa. Entonces esto lo hice como nada más para entender la flexibilidad que puede tener. La idea no es que las personas puedan mover esto, quizás pudo haber sido la idea al principio, pero en mi cabeza muy atrás siempre tenía que se lo iban a robar. Entonces al final lo que decidí fue que fuera un módulo que se pudiera cambiar a lo que se necesite,
solamente que sí tendría que hacerse con un diseño previo, sí tendrían que haber como profesionales detrás. No serían las personas las que lo cambien. Hubiese sido ideal, pero creo que todavía no estamos allí. Entonces, estas son las elevaciones del proyecto. Ahí están los columpios, como las áreas de recinto que se forman. En esta parte se entiende mejor la diferencia de los módulos, los que están llenos, que son los que tienen macetero, los módulos que son más grandes, el módulo que es como el techo. Bueno, las elevaciones se parecen bastante por la naturaleza del proyecto, pero había que hacerse. Este espacio que está aquí es el de comida informal. Cuando digo comida informal me refiero como al señor de raspado, de las empanadas, que tenga como un lugar dentro del espacio público para donde él pueda ponerse. Estas son las secciones. Creo que en las secciones se ven más los espacios de recinto dentro de las áreas de juego que quería crear. La elevación del módulo en general no la quise llevar tan alto porque el módulo, por la forma que tiene, es bastante denso, digamos, horizontalmente, y entonces quería darle como ese predominio horizontal, pero que el predominio vertical fuera de la casa. Entonces traté como de respetar un poco la altura porque no fuera tan alto. Aquí tengo un video. El video me dijeron que en Zoom no se ve bien, entonces me recomendaron que lo pusiera en YouTube. En el chat les mandé el link para que lo vean. Entonces, no sé si van a verlo y regreso. Porque entiendo que aquí se ve como cortado. No se escucha bien ni nada. Sí, yo creo que lo podemos abrir cada uno en el navegador aparte y cuando se termina regresamos y seguimos por donde íbamos. ¿O quieres probar ponerlo tú y ver Puedo si ponerlo, funciona? pero todos los intentos que hice se ponía lento. No, no pasa nada. Yo lo estoy abriendo y cuando se termina regreso. Ok, listo.
Ok, yo terminé de verlo. Yo igual, ya lo terminé también. Listo, también. Ana, no se te escucha. Listo. ¿Ya? Bueno, esta es una visualización, gracias. Esta es una visualización desde la entrada de la senda izquierda. Aquí está el lugar para personas, para los comercios informales. Aquí en el fondo está el juego de los niños de 2 a 5 años, los medianos. Esta es una vista del área de los niños más pequeños. Tiene una caja de madera chiquita, una piscina de madera chiquita. Esta es el camino o la senda que existe entre los juegos de niños más grandes y los niños más pequeños. Este es mi render favorito. Es el área de juego de niños de 2 a 5 años. Aquí, con todos estos espacios irregulares, lo que estoy buscando es que no haya esas secuencias de juego como que este es el camino que tienes que seguir, sino que pueda hacer cualquier cosa y se quiebre donde tenga que quebrarse. Este es la misma área de juego, como hacia la parte de atrás, un espacio donde quise crear esa sensación de recinto dentro de la misma área de juego. Aquí hay una vista hacia la cancha de baloncesto que estoy proponiendo, como se ve, siempre interrumpido como por verde, que sea como que el verde sea, que esté dentro del proyecto en la medida de lo posible, lo mayor que se pueda. Esta es una de las áreas de descanso para adultos, o quizás juegos para niños más aburridos, puede ser, que está al lado de la cancha. Esta es la que está hacia la entrada. Aquí al fondo están los columpios, y una vista que hice pensando en que si cualquiera de estas dos personas miran hacia arriba, esto es lo que sentirían, cómo se vería la relación con los árboles y el módulo. Estos son los juegos de los niños más grandes. Aquí las alturas entonces ya empiezan a aumentar, es como más salvaje, digamos, porque la seguridad me lo permite, las recomendaciones de seguridad me lo permiten. Esta es otra vista desde uno de los toboganes que te proponen. Y esta es esto es lo que vería un niño desde la parte de arriba de uno de los dos toboganes que hay. El módulo y como toda la acción que pasa, aquí hay un cuidador, pensando que también puede estar dentro del espacio si quiere. Y pensando de nuevo de la flexibilidad que tiene el módulo, originalmente lo diseñé para que fuera un juego de niños, ¿no? Pero como realmente lo único que indica que es juego de niños es las superficies y los toboganes, consideré que también en las noches pudieran pasar como cosas de este tipo después que los niños se fueran. Entonces aquí estoy proponiendo que la iluminación artificial dentro de, o entre los módulos, esté dentro del mismo, para no llenar esto de luminarias que a lo mejor puedan interrumpir la circulación. Aquí les presento un isométrico de la propuesta final vista desde arriba, con todos los elementos que ya les hablé. Este es el fin de la propuesta de la Plaza de la Cultura y las Etnias. Entonces, a continuación les voy a presentar una serie de recomendaciones para mayor alcance del proyecto, para mayor alcance de la regeneración que se está proponiendo. Entonces, primero aquí les muestro la expansión del espacio público de la cancha, la que estábamos hablando, la conexión con la parada de bus existente que puede existir. Aquí está la calle del frente, la estoy proponiendo que fuera peatonal y apoderarnos entonces del lote baldío que está al frente del sitio. Desde un punto de vista más macro, para aumentar las actividades significativas de todo esto, y para que me entiendan mejor, aquí está la parada de bus existente, los estacionamientos, la cancha, y por acá está el fryer, ¿sí? Entonces, de la parada de bus,
estoy proponiendo que se conecte este punto de llegada hasta el mar. Entonces sería desde la parada de bus, pasando por el proyecto y continuar por la calle que estoy volviendo peatonal y seguir hasta el mar. Esto es para impulsar la relación que se tiene, o sea, que tiene todo el sitio con el mar y hacer que el recorrido sea como una especie de antesala antes de llegar al mar, ¿no? Para seguir con la idea de tener esto peatonal, se está proponiendo que toda la parte azul se vuelva peatonal y de esta manera poder conectar el sitio de estudio con la cancha y el hotel. Entonces, siguiendo como esta conexión, se proponen otras conexiones peatonales paralelas para las personas que estén de este lado y puedan de nuevo llegar al mar. Entonces, como tenemos todos estos caminos que llegan al mar, aprovechando esta conexión directa que existe y considerando la naturaleza turística que tiene Amador, y para resaltar el paisaje marino del Canal de Panamá, que siento que muchas veces pasa desapercibido por los panameños, se propone reemplazar el puerto existente por uno nuevo y llevar la relación que las personas tienen con el mar más allá, añadiéndole diferentes actividades de carácter recreativo en esta parte de aquí. Entonces, se propone expandir la parada, perdón, y entonces añadir una marquesina que enmarque el espacio verde importante que está justo al lado del sitio y que esta marquesina pueda tener espacio para diferentes tipos de comercios pequeños y que sirva como una especie de punto de ancla para las personas que vienen en la parada. Y siguiendo esta idea de la marquesina, conectar la parada de bus con el centro de convenciones Amador me parece que es importante, pensando que en el momento que esto comience a usarse con el resto del centro de convenciones que hay en el sitio, descartar la parada de bus como punto de llegada principal de las personas, me imagino, o sea, yo considero que está mal, esto debe como normalizarse, y entonces, pensando que aquí es donde van a llegar la mayoría de las personas, tener un espacio techado para que llueva, trueno, relampague, ellos puedan llegar al centro de convenciones y terminar su destino de manera segura. Más estrictamente, o sea, esta es como la versión concreta de todos los que le hablé. Aquí está la conexión con la parada del sitio de estudio en azul para que no se pierda, la conexión que existe hasta el mar, y de nuevo cómo todo esto se volvió peatonal, y entonces empiezan a crearse estos caminos que llegan también hasta este frente. Aquí está de manera irregular porque se están respetando los árboles existentes, se propone un nuevo parecido a como hicimos en la plaza acá, y por eso se crean como estos quiebres. Adicional a eso, estoy añadiendo canchas, pensando en las actividades significativas que puede tener el sitio. También Amador en general es un lugar donde la gente viene mucho a hacer deporte. Hablando de la parte que les hablé sobre actividades recreativas que se pueden hacer sobre el mar, estoy presentando la renovación del muelle porque solamente es un cambio de carácter físico. Una piscina en el mar, esto funciona como con una represa, que es como para cuando cambia la marea, la piscina pueda quedarse intacta. En esta parte de aquí no es una actividad recreativa, sino más bien es un espacio para experimentación científica. Como estoy haciendo un trabajo de investigación, es como una oda a otras personas que hacen trabajos de investigación. Aquí lo que estoy proponiendo es hacer un huerto marino. Los huertos marinos nacen como respuesta a la crisis agrícola del planeta. Entonces, pienso que esto, más que un lugar para producir en cantidad, sino nada más como para experimentación, siento que es un lugar interesante en la ciudad donde esto podría pasar, precisamente por la cantidad de turistas que tenemos. Y encima de eso está al frente del canal, entonces un huerto marino que está al frente del canal. Pues, definitivamente siento que aporta la identidad, no hay muchos lugares que tengan eso. Como siguiente punto estoy proponiendo como unas escalinatas que dan a la tarima
y en los extremos son dos miradores o plataformas para hacer cualquier tipo de actividad en grupo. Aquí están las dos marquesinas, la que enmarca el área verde está importante, y bueno, la que conecta con el centro de convenciones. Igualmente se conectó el centro de convenciones con toda esta área acá al frente, pensando que en todo este espacio libre de esto que se creó acá pueden existir bares, restaurantes. Aquí tengo como una guía de los diferentes iconos, de todas las cosas que podrían pasar aquí. Esto es como un detalle de los comercios en la marquesina, cómo podría ser tener mesas comunales en diferentes puntos de estos gimnasios, aire libre. Esto es como una isla de hamacas, que cuando las ponen esto funciona muy bien. Mesas de ajedrez. Esta es una sección de esta parte de aquí de las escalinatas, el huerto marino, la piscina, las áreas de las plataformas de cosas que pueden pasar, el puerto y, bueno, otro mirador. Y de cómo todo esto puede dividirse en todas estas áreas. Para terminar, como conclusión, es importante resaltar la necesidad de una metodología que sea capaz de valorar el espacio público. Esta herramienta no solamente nos sirve a los arquitectos y diseñadores, sino que también ofrece una guía a la población para saber de manera objetiva si el espacio público que se les está ofreciendo es de calidad o no. O sea, es como una herramienta que les da a ellos la habilidad de poder exigir, sin tener que ser expertos en la materia, espacio público de calidad. También es necesario entender qué cosas han demostrado en la literatura que hacen que el espacio sea directo para las personas. Porque nosotros como diseñadores debemos tener en mente que lo más importante son las emociones y experiencias que vamos a crear con ayuda del objeto arquitectónico. Entonces, los argumentos que presenté no son opiniones mías, no son sentimientos ni nada, están basados en fuentes multidisciplinarias que de una forma u otra enmarcan la importancia del trabajo del arquitecto, que es crear espacios físicos con los que las personas puedan tener un vínculo personal, que no es más que crear lugares significativos. Gracias. Eso sería todo. Bueno, yo por uno te reconozco y te aplaudo tu presentación. Sí quisiera escuchar comentarios de José y José. Bueno, la verdad que muy interesante. Sobre todo me gustó cómo estaba articulado el marco teórico que planteas y con la posibilidad de que con esas referencias que utilizaste, cualquiera podría escaparse de la investigación. Se le puede diluir entre las manos porque tiene tantos puntos de escape, ¿no? Con tantas teorías, terminologías. Entonces, lo que percibo es que hay un trabajo de acotación muy valioso que trae precisamente los planteamientos teóricos que tratan de darle un marco de referencia a tu propuesta, ¿no? Sobre todo hablando un poco sobre los situacionistas, y esto va a venir el comentario con una pregunta. Los situacionistas utilizaban la teoría de la deriva, que quiere decir, ellos lo planteaban como tomar una caminata sin un objetivo específico, ¿no? Visitar la ciudad con un grupo establecido. Entonces ellos se apoyaban en las herramientas metodológicas de la psicogeografía planteado por Guy Debord,
y entonces era tratar de entender los efectos y las formas del ambiente geográfico a través precisamente de las emociones y los comportamientos de las personas. Entonces, claro, eso implicaba un observar, un mapear, pero sobre todo y principalmente convivir con el usuario sin un plan y sin una actividad programada, ¿no? Entonces, una de las intenciones era no ser prisioneros de una rutina diaria, sino seguir las emociones y mirar las situaciones urbanas que ocurrían en esos lugares, ¿no? Y de esa manera tener algunas herramientas que trata de rescatar algunos valores de lo intangible que tú planteas para poder materializarlo en una propuesta de intervención. Quizás ellos no se enfocaban tanto en un proyecto o en un, sino más bien en una metodología y una estrategia, que obviamente estaba condicionada por muchos elementos del contexto y del tiempo y de la época, ¿no? Pero ahí va mi pregunta, ¿no? Para efectos de esta investigación, ¿cómo llegas a definir precisamente esas situaciones a considerar en tu propuesta? Y voy a adelantarme quizás a tirar alguna posible solución. Y pienso yo que podría ser que hubo un estudio de los patrones de usos observados, y fue así como levantaste toda esa información, pero me gustaría saber cómo lo hicieron, ¿no? ¿Cómo lo hiciste? Bueno, los patrones de uso observado, lo único que vi que tiraba, o sea, que tenía la idea como de parque infantil, era la presencia de los niños. O sea, niños con sus papás. Realmente, o sea, en el sitio de lo que observé fue eso. Pero después de revisar, o sea, como tenías que concretar esto, concretar las emociones en una propuesta para los efectos del proyecto, ¿no? Lo que hice fue usar estos módulos y a medida que iba haciendo, la manera en la que el mismo módulo de los diferentes juegos de niños fue creciendo, fue realmente como yo pensando y acordándome de cuando yo era niña. Como cómo me gustaría entrar por aquí, bajar por acá, o sea, realmente fue en base, más que a la experiencia de los niños que vi, fue como cuando yo era niña, como me hubiese gustado que fuera, como pensando en todas esas irregularidades que tenía. La manera en la que creció, en la que se hizo el proyecto fue muy aleatoria. O sea, lo iba poniendo y era como que no, esto no, lo subía, lo bajaba, o sea, todo esto para crear esas irregularidades y esos espacios de recinto que, eso lo repito tanto porque lo entiendo desde el punto de vista de la experiencia, en el sentido de cuando estaba pequeña, como que yo entiendo estos lugares de recinto como cuando uno estaba jugando al escondite, como cuando uno hacía su fuerte, hasta cuando se escondía arriba de un árbol, o sea, como que todas esas cosas dentro de mi experiencia personal fue lo que quise como plantear, así lo hice, porque no podía tomarlo de otra manera porque al sitio no iba nadie. O sea, Claro, interesante. Entonces parte de un prejuicio propio sí, de tu experiencia y a sí, partir de eso entonces fuiste junto con otras variables que sí, vi más adelante construyendo uh-huh, una estrategia, ¿no? sí. Perfecto, muy bien. No, no sé si puedo decir algo más. Sí, eso me acuerda, ahora que hablas sobre, cuando vi los módulos de juego, eso me acordó mucho al trabajo que hizo Aldo Van Eyck, arquitecto holandés, creo que lo han escuchado, ¿no? Él trabajó en los proyectos de Previ, en los proyectos de construcciones de viviendas colectivas para un ejercicio experimental que se hizo hace varias décadas atrás. Él experimentaba justo con las áreas de juego de niños y eso fue un proyecto que él hizo desde la década de los 47 con la municipalidad de Ámsterdam, ¿no? Y él planteaba que promover a los niños como los protagonistas de la ciudad. Okay. Y entonces él trataba de liberar precisamente ese espacio de la dependencia de los aparatos de juego, ¿no? Que los Uh-huh, aparatos de juego, ellos te van definiendo un plan de uso y una forma de uh-huh, cómo manejarlo, ¿no? Entonces él dejaba precisamente esto un poco al azar, ¿no? Y eso me amarra un poco, ha tocado con ese planteamiento situacionista, ¿no? De desarrollar un plan lúdico sin un plan específico, ¿no? Y entonces
esos configuradores abstractos compuestos de barras, asientos, cubos modulares, y en todas sus combinaciones, como tú lo planteas, presentan alternativas no solo para niños, pienso que para adultos, como tú lo estás planteando ahí también. Así que me parece que es un mecanismo lúdico que permite también que las experiencias de la apropiación del espacio sean totalmente diversas y variadas, y depende del usuario, ¿no? Sí. Y dándole la prioridad a los niños como el principal atractor, ¿no? Para cuidar esa zona. Bien. Bueno, o sea, a mí me parece interesante la manera en la que haces la fase de investigación. Creo que partir de investigar y de analizar qué pasa en un espacio público y qué sucede en un espacio público debería de ser la manera de actuar de los arquitectos. En general, la mayoría de los arquitectos, no solo en Panamá, sino que en muchas partes del mundo, o sea, tienen un problema con el ego, ¿no? Entonces, siempre quieren dejar una marca o una huella, porque históricamente el arquitecto era eso, ¿no? El arquitecto que hacía la estructura más grande era el más recordado. Y creo que esa tendencia ha empezado a cambiar. Hay muchas maneras de hoy en día ser arquitecto, y una de esas es como sustentar tu obra en una investigación y en un análisis previo. Yo creo que es súper importante siempre investigar antes de hacer un proyecto en el espacio público, porque al final el espacio público es el espacio de todos. Entonces tu obra, más que responder a temas meramente estéticos o simbólicos como la Plaza de la Cultura, debería de responder a lo que la gente necesita, ¿no? Y creo que la parte investigativa está bien sustentada. En cuanto digo, a la misma propuesta de diseño, todavía me quedan algunas dudas del mismo módulo, pero tratando de verlo como en un espectro más amplio, creo que el proyecto, o sea, este master plan que muestras ahorita en pantalla, es un master plan interesante, porque logra hacer lo que quizás no tiene el tema de Amador. El problema, hay un plano que muestras de la zonificación de Amador, donde todo está segmentado, ¿no? Esto es esto, esto es esto, esto es esto, esto es esto. Y ese es el gran problema de Panamá. O sea, el problema de Panamá es que todo está fraccionado en amarillo, rojo, amarillo, azul, amarillo, rojo. Sí. No hay no hay una mixticidad de uso, ¿no? Sí. Yo creo que uno de los grandes articuladores de que pase eso, de que se haga la mezcla de uso, es el espacio público. Entonces yo creo que haber pensado un poco pues, en cómo llevar a la gente hacia el centro de convenciones, y cómo se protegen aceras a través de una marquesina, yo creo que es como el plus del proyecto, y realmente es lo fuerte del proyecto, aparte de la investigación, que está muy bien sustentada. Siento que el haber abarcado, o sea, haber pensado no solo en el lote, sino en haber incluido, pues, la recomendación de ampliar un poco el espectro o el alcance del proyecto, le da al mismo trabajo de graduación tuyo, pues, unos elementos mucho más fuertes, ¿no? El tema, o sea, el espacio público o sea, yo aquí ya notaba de que, o sea, una pregunta sería, ¿por qué tú crees que no se usa este espacio? O sea, ¿cuál sería la razón de no usar este espacio? De que no se use el espacio. Bueno, Ya sé que tienes el PSI, ajá, pero ¿cuál sería la razón como propia, no? De que, bueno, este espacio no se usa por esto. porque no hay nada que hacer.
porque no tiene nada. O sea, yo veo el monumento y el monumento a mí no me da nada. Claro, eso lo enfocas específicamente como en ese espacio que Sí, marcas en azul, en sí, en morado. azul, exacto. Porque las otras áreas que están alrededor que les mostré antes que estaban en verde, la gente las usa más, porque Claro, me da verde, me da sombra, me da espacio libre que lo más probable es que no tengo en mi casa, me da espacio para mi perro, me da espacio para jugar fútbol, me da espacio para lo que sea, frisbee, cometa, lo que sea, acá no hay nada. sí, o sea, después de esa respuesta, o sea, una de las grandes razones por las cuales estos espacios, no solo este, sino toda la calzada, es que no hay vida. Ahí no sé, tú lo mencionas, Ujú, ¿no? Yo lo noté, o sea, hay muy poca gente viviendo, ujú, entonces eso es lo que va a suceder en esos espacios públicos. ujú, Así que básicamente este es como un parque o un espacio público que se va a llenar dependiendo de las actividades que pueda generar en él, ¿no? La ujú, gente va al Causeway a correr, el haber incluido pues canchas de baloncesto fue interesante porque es seguro que es lo que más se va a utilizar, porque realmente allá la gente sí, no, o sea, allá la gente va a hacer dos cosas, o a hacer deporte o a hacer un tema de contemplación del mar. No sí, es como no sé, donde vivimos, que si abajo en el edificio hay una banca, yo me puedo sentar en la banca y no tengo que desplazarme grandes recorridos, ¿no? sí. Si yo voy al parque, a Plaza Amador, perdón, al Causeway, es porque voy a hacer algo específico que no puedo Ujú, hacer en la ciudad. sí. Entonces, Casualmente, el señor del turoperador, como el contacto que tuve con el proyecto, él quería, o sea, es un turoperador del Causeway. Ellos le estaban cediendo este terreno, pero realmente ellos buscan trabajar en toda la calzada, ¿no? Entonces, claro, lo que él busca en su trabajo con el grupo de gente de turoperador, él lo comparaba como que quería que Amador fuera como el casco antiguo, pero el casco antiguo tiene toda una serie de características que le dan un montón de valores agregados y hay un montón de actividades significativas más y hay más comercio y tiene más entradas y más salidas, o sea, pero eso es lo que ellos tienen como empresa privada, que quieren, esa es como la visión que tienen, claro. esa era la intención. Bueno, bien el máster, este plan, este está interesante. Sí, yo pienso genera una buena discusión los comentarios de los profesores Acosta y Suraín. Eh, yo la verdad he disfrutado mucho trabajar en este proyecto o verte trabajar en este proyecto en el sentido de que es como un viaje, ¿no? Que tú me has llevado a mí por tu proyecto, porque, bueno, quiero ir por parte y hablar un poco a la observación puntual de José, de yo también tenía mis reservas en un momento dado con el diseño del módulo, porque sí pienso que los papás nos podíamos poner un poco nerviosos por las esquinas que tiene, pero sobre todo hoy me quedó muy claro la sustentación, cómo mostró precedentes en que existen ya parques así. Y entonces en un momento yo también pensaba, bueno, pensaba que para llevarlo más allá, incluso sería un proyecto en el que un arquitecto ya pudiera colaborar con un diseñador industrial y llevarlo más. Pero hoy me quedó, o sea, hoy esa parte me quedó muy clara la tipología de los mismos juegos de niños. A pesar de que parte de la discusión del Action Playground la tuvimos en conjunto durante, o sea que yo estoy consciente de que Sí. esos parques, o sea, que tenemos una cultura que le tiene mucho miedo al riesgo y parte de crecer es convivir con cierto grado de riesgo, ¿no? Eh,
una vez estábamos jugando en una piscina y un niño se cayó y se resbaló y alguien le dijo al papá, bueno, pero dile que no corra donde están los charcos. Y él dice, no, ya se cayó, ya se golpeó, ya él sabe que no tiene que correr en los charcos, ¿no? Entonces, pero entonces, el trabajo de Ana, porque es como dice José, normalmente los estudiantes que investigan y se adentran mucho en la investigación se pierden en el bosque. Yo creo que Ana nos ha traído aquí una tesis que es como una cosa dentro de otra, es un diseño urbano adentro, no, un diseño arquitectónico adentro de un diseño urbano adentro de una investigación, ¿no? Y ciertamente el trabajo ha sido muy voluminoso, ¿no? Ella incluso había escrito 2 artículos de investigación antes de empezar la tesis que han informado todo el proceso de lo que hizo. Yo recuerdo, el profesor Tejera una vez me dijo que en la facultad son pocas veces las que se presenta un estudiante que tiene un buen proyecto de investigación como tesis y que normalmente los obligamos a hacer un proyecto de diseño. Pero Ana quería hacer un diseño a partir de una investigación. Yo sí pienso que fue muy interesante la participación después de los profesores del jurado, particularmente José Isturain, la instó a abarcar la relación con el contexto más amplio a partir del trabajo, porque yo sí, simplemente a partir de la investigación concienzuda que había hecho, a mí me parecía el alcance lo encontraba bien, pero sí pienso que esta dimensión más amplia lo llevó más allá. Entonces yo más que hablarte de tu proyecto, o sea, más que hacerte alguna pregunta sobre tu proyecto, te voy a dejar, bueno, quisiera dejarte con inquietudes hacia el futuro. Tú hiciste una recomendación de la necesidad de diseñar una metodología de evaluación de espacio público. Normalmente las metodologías cuando se desarrollan están pensadas para países que no son, digamos que no se priorizan pequeños países en el trópico, ¿no? Sí. Sino que por lo menos las metodologías de diseño de desempeño energético, ¿no? Están hechas para otras latitudes. Entonces, yo me quedo pensando en lo que tú nos has mostrado en tu tesis de tus intereses de desarrollo profesional, ¿no? Que te interesa la investigación, sabes hacer una revisión de literatura, te sientes cómoda con explorar temas teóricos como los escritos de Lynch y los situacionistas y aplicarlos directamente en el diseño. Te interesan temas de bienestar subjetivo, interacción, el impacto del diseño arquitectónico y urbano en el bienestar social, pues. Entonces, yo creo, para mí estas son, pues, inquietudes de un joven profesional que se quiere adentrar en el urbanismo o la arquitectura o en lo que llamamos el campo expandido, pues el campo extendido del ejercicio de las disciplinas territoriales y socioterritoriales. Bueno, y entonces yo pienso que tú te has lanzado el propio desafío de llenar esa necesidad de un diseño de metodología, porque a mí me parece que nos han mostrado hoy que tienes la capacidad de hacerlo si es el camino que tú escoges que vas a hacer en el futuro. Entonces, mi recomendación para ti, no te voy a hacer ninguna recomendación sobre el diseño. Sobre eso yo estoy satisfecho con lo que yo te dije. Y algunas cosas, siempre ha sido un proyecto en que tú has tenido la iniciativa muy clara de lo que has querido hacer. Yo pienso que es un excelente proyecto.
y la única recomendación que yo te voy a hacer es que consideres hacer un doctorado. Me parece que tú eres una candidata muy interesante para hacer unos estudios de doctorado, que ese es el tipo de inquietudes que tú nos estás mostrando en este trabajo. Ahí es donde normalmente algunos estudiantes las llevan, ¿no? Si no haces un doctorado, que hagas hay diversas formas de canalizar esas inquietudes. También hoy en día en Panamá existen caminos para hacer investigación. Quiero exhortarte a que sigas haciendo investigación y o sea, ya me suscribí a tu canal de YouTube, así que voy a estar pendiente, ¿no? Quiero seguir teniendo noticias de tu ejecutoria, ¿no? Y de tu desempeño profesional. Bueno, no sé si los otros jurados tienen algún mensaje más. No, yo solo complementar en esa misma línea, Rodrigo, con la pregunta, ¿qué es lo que uno espera en este momento cuando llega el muchacho y presenta sus intenciones? Y realmente la mayoría de los estudiantes llegan a esta instancia como tratar de pasar este obstáculo que es la tesis, ¿no? Pero realmente la tesis es parte de la formación, es parte de ese proceso donde tú empiezas a integrar todos los conocimientos que has adquirido en la dedicación de 5 años seguidos, dando tumbos acá en la carrera, ¿no? Y cuando llegas en este momento, la oportunidad para demostrar esa integración de conocimiento y que no perdiste el tiempo es precisamente haciendo un trabajo como lo que tú has hecho, ¿no? Donde abordas aspectos del área de la teoría, del planeamiento, del diseño urbano, es decir, parte de la técnica, la metodología, son diferentes aspectos que uno va estudiando y que tú has sabido cómo, entrelazar para poder llegar a una intención, yo diría, bastante bien fundamentada, con un argumento que tú misma has construido a través de referencias, a través de ideas previas de la experiencia, y yo creo que eso es lo valioso, ¿no? Eso denota mucho quién eres y hacia dónde vas, ¿no? Y qué clase profesional pudieras ser. Así que yo te felicito, a mí me gustó mucho cómo abordaste el proceso. Ok, bueno, Ana, yo creo que con esto terminamos tu acto de sustentación. Yo, bueno, quería reconocerte también. Hubo casi 100 participantes en un momento, ahorita hay 90. Eso muestra que hay interés sobre el trabajo que nos has presentado, y la gente sabía que estabas haciendo algo interesante. Así que, bueno, yo te felicito, y entonces yo me voy a reunir con los dos jurados, y entonces te dejamos saber todo para ya tengo el acta allí a medio llenar ya casi. Siguen llegando gente a la sala de espera. Yo he estado haciendo de administrador. No sé cómo lo vas a hacer, no sé si salimos, habrá que comentar, habrá que comentarle algo posteriormente, no sé cómo tú lo tienes. Sí. Bueno, si quieres hacemos una cosa, yo los llamo a ustedes dos por WhatsApp y deliberamos y le comunicamos la decisión del tribunal. Perfecto. Okay. Perfecto. Cerrar aquí la cámara. Listo, pues. Buena éxitos, Ana. Gracias. Gracias a todos. Gracias por conectarse. Esto.